Cuando me casé hace 4 años, mi esposo ya tenía la casa. Una casa grande, bonita, con un solo detalle raro. Un cuarto, al final del pasillo, que siempre está cerrado con llave. Desde el primer día. Son cosas de mi familia, trastos viejos, cachivaches, me dijo. Y nunca le di importancia. 4 años de matrimonio, y esa puerta jamás se abrió. Yo respeté, porque una construye la confianza respetando los espacios del otro. Hasta la semana pasada. Estaba sola en casa, en silencio, cuando escuché un ruido venir de ese cuarto. Un ruido de algo, o de alguien, que se movía adentro. Me acerqué con el corazón en la garganta. Pegué la oreja a la puerta, y lo que escuché me cambió la vida. Una respiración, lenta, humana. Hay alguien viviendo en el cuarto cerrado de mi casa. Alguien a quien mi esposo, ahora lo entiendo, le lleva comida. Llevo 4 años durmiendo a unos metros de una persona que no sabía que existía. Quédense hasta el final, porque cuando descubrí quién es, entendí que la engañada llevaba años siendo yo. Déjenme explicarles cómo se vive 4 años al lado de un secreto sin verlo. La casa la heredó mi esposo de su familia, y ese cuarto cerrado siempre fue parte del paisaje, como un mueble más. Al principio, de recién casada, sí tuve curiosidad. Le pregunté un par de veces si podíamos usarlo, abrirlo, hacer ahí un estudio o un cuarto para un futuro bebé. Y siempre encontró la forma de cerrar el tema, que estaba lleno de cosas de su mamá fallecida, que le dolía abrirlo, que algún día. Lo dijo con tanto sentimiento que me sentí mala por insistir. Una se calla por amor. Así que con el tiempo, ese cuarto se volvió invisible para mí. Pasaba por delante todos los días sin verlo. Y esa, ahora lo sé, era exactamente la idea. El ruido de la semana pasada lo rompió todo. Cuando escuché esa respiración, mi primera reacción fue de terror puro. Pensé que era un ladrón, un intruso. Me encerré en mi cuarto y llamé a mi esposo al trabajo, temblando, para decirle que había alguien en la casa. ¿Y saben qué hizo? En lugar de asustarse, en lugar de decirme, llama a la policía ya, se quedó callado un segundo. Y después, con una calma rarísima me dijo, tranquila mi amor, no es nada, debe ser el viento o una rata en el techo. No te acerques a ese cuarto. Yo llego temprano hoy. No te acerques a ese cuarto. Un hombre cuya esposa le dice que hay un intruso en casa no responde con calma, responde con pánico, a menos que ya sepa perfectamente qué hay del otro lado de esa puerta. Y que su único miedo no sea el intruso, sino que yo lo descubra. Ahí algo dentro de mí hizo clic, y empecé a ver, de golpe, todo lo que llevaba 4 años sin ver. Primera pieza, la comida. Mi esposo siempre, desde que nos casamos, prepara o sirve de más. Si yo hago comida para 2, él aparta un plato para después. Si pido domicilio, pide de sobra. Yo lo atribuí siempre a que era un hombre de buen comer, o precavido. Pero esa comida de más, nunca la vi comérsela a él. Desaparecía. Y ahora sé a dónde iba. Cruzaba esa puerta. Y conectado con eso, me acordé de algo de hace 2 años que entonces no entendí. Se dañó una tubería y vino un plomero a revisar la casa. Cuando el hombre se acercó al pasillo del fondo para revisar las paredes, mi esposo casi se le tira encima. Le dijo nervioso que ese cuarto no, que ahí no había nada, que revisara por afuera. El plomero me miró raro. Yo lo justifiqué pensando, es que no quiere que muevan las cosas de su mamá. Y otra cosa que encaja recién ahora. Hace tiempo mi esposo arregló la puerta de ese cuarto, le puso burletes, una felpa en la rendija de abajo, para que no entre polvo, dijo. No era para el polvo, era para que no se escapara el sonido. Llevo años viviendo con un cuarto insonorizado en mi propia casa y nunca me pregunté por qué. Segunda pieza, las noches. Mi esposo tiene la costumbre de quedarse viendo televisión hasta tarde, cuando yo me acuesto. Yo me dormía y él se quedaba en la sala. ¿Cuántas veces, medio dormida, lo escuché caminar por el pasillo, hacia el fondo, y volver al rato? Yo creía que iba a la cocina por agua, iba al cuarto. Cada noche, mientras yo dormía, mi esposo visitaba a quien vive ahí. Tercera pieza, y esta me dio náuseas, el dinero. La semana pasada, ya con la sospecha encima, revisé los gastos del mercado de los últimos meses, y los números no cuadran con 2 personas. Compramos comida, medicinas, productos de higiene, para más gente de la que vive oficialmente en esta casa. Hay un consumo fantasma, mensual, constante, de alguien a quien hay que alimentar, asear y medicar. Medicar. Esa palabra es la que no me deja dormir. Ya sé lo que ustedes están gritando. Llama a la policía. Sal de esa casa. Eso da miedo. Y créanme que lo pensé, pero piénsenlo conmigo. Si yo llamaba a la policía y resultaba ser, no sé, un familiar enfermo que él escondía por vergüenza, le destruía la vida a una persona vulnerable y a mi matrimonio por no entender. Y si era algo peor, llamar sin pruebas, alertando a mi esposo, solo le daba tiempo de mover a esa persona, de inventar una historia, de hacerme quedar a mí como la loca paranoica. 4 años me ocultó algo enorme bajo mi propio techo. No iba a resolverlo con una llamada apurada. Necesitaba ver con mis propios ojos quién respiraba del otro lado de esa puerta. Así que me convertí en una desconocida dentro de mi propia casa. Empecé a observar a mi esposo como se observa a un sospechoso. Y confirmé el horario. Todas las noches, alrededor de la 1 de la madrugada, cuando me cree dormida, se levanta. Lo seguí una noche, descalza, conteniendo la respiración. Lo vi sacar un plato de comida que había escondido en la cocina, una botella de agua, y caminar hasta el cuarto del fondo. Sacó una llave de su llavero, una que yo nunca había identificado. Abrió, entró y cerró por dentro. Estuvo adentro casi 1 hora. Desde el pasillo, en la oscuridad, escuché su voz, bajita. Le hablaba a alguien, con cariño, y escuché otra voz responderle, una voz más débil. No alcancé a entender las palabras, solo el tono. El tono de 2 personas que se conocen de toda la vida. Volví a mi cama antes de que saliera, con el cuerpo helado y la mente a mil. Mi esposo no tiene a un prisionero ahí. Le habla con amor. Le lleva comida con sus propias manos cada noche. Lo que sea que esconde en ese cuarto, no lo esconde por maldad. Lo esconde por algo mucho más complicado. Y eso, de alguna forma, me asustó todavía más, porque significa que la mentira es profunda, vieja, y que yo nunca fui parte de ella. Al día siguiente hice algo arriesgado. Mientras él se bañaba, revisé su llavero y encontré la llave del cuarto. Una llave distinta a todas, más vieja. No me atrevía a abrir en ese momento, con él en casa. Si me descubría, perdía mi única oportunidad de entender de verdad. Pero le tomé una foto a la llave y memoricé en qué parte del llavero la guarda. También miré
Miré, por primera vez de cerca, la puerta a plena luz. Tiene rasguños en la parte de abajo, marcas, como de algo que se arrastra o se recarga ahí desde adentro. Y debajo de la puerta, en el piso, una ranura por la que se ve que pasa luz de noche. Hay luz en ese cuarto. Alguien la prende. Alguien vive con la luz prendida del otro lado de una puerta a la que yo le pasé por delante, sin verla, durante 4 años. Esa noche, mientras le devolvía mentalmente las piezas a su lugar, casi me descubren. Mi esposo se despertó y me encontró parada en el pasillo. En la oscuridad, se me heló la sangre. Le dije que iba al baño. Me miró un segundo largo, con una cara que no le conocía, y me dijo: el baño es para el otro lado, mi amor. Sonreí, me disculpé con el sueño, y me metí a la cama con el corazón golpeándome las costillas. A la mañana siguiente, mi esposo estuvo distinto, más callado, y se aseguró, delante de mí, de guardar el llavero en el bolsillo de su pantalón antes de bañarse. Sabe que estoy cerca. La cuerda se está tensando entre los dos, y solo uno de los dos sabe lo que hay del otro lado. Y hubo algo más que encajó, doloroso. Su mamá, la fallecida de la que supuestamente son las cosas del cuarto, en realidad murió hace solo 2 años, no antes de casarnos como me dejó entender. Y en los últimos almuerzos, antes de morir, la señora me decía cosas raras, que yo tomaba por desvaríos de anciana. Una vez me agarró la mano y me dijo, mirándome a los ojos: tú cuídalos a los dos cuando yo no esté. Prométemelo. A los dos. Yo pensé que hablaba de mi esposo y de ella misma. Ahora sé que en esta familia, los dos, siempre fue mi esposo y la persona del cuarto. Toda su familia lo sabe. Lo supieron siempre. La única que nunca supo, la que trajeron a vivir encima del secreto sin avisarle, fui yo. Esa misma tarde encontré la última pieza, la que me dijo que esto venía de mucho antes de mí. Buscando en un cajón viejo de documentos de la casa, encontré papeles de su familia, y entre ellos, una constancia médica, vieja, con un apellido igual al de mi esposo, y un nombre que yo nunca había escuchado mencionar en 4 años de escenas familiares, de fotos, de historias. Un integrante de su familia del que nadie habla jamás, como si no existiera, o como si todos hubieran acordado que dejara de existir. No les voy a decir todavía el nombre ni lo que decía esa constancia, porque eso es exactamente el corazón de lo que voy a descubrir, y se los tengo que contar completo, no a pedazos. Solo les adelanto que cuando lo leí, entendí que la persona que respira en ese cuarto tiene todo el derecho de estar en esta casa. Más derecho, quizás, que yo. Y que mi esposo no me ocultó a un extraño, me ocultó a alguien que lo cambia todo. Mañana mi esposo viaja por trabajo. 2 días. Por primera vez en 4 años, la casa va a ser mía, y la llave va a estar a mi alcance. Apenas su auto cruce la esquina, voy a caminar por ese pasillo, voy a meter la llave vieja en la cerradura del cuarto del fondo, y voy a ver, por fin, cara a cara, a la persona con la que llevo 4 años compartiendo techo sin saberlo. Tengo miedo, pero ya no puedo seguir durmiendo a unos metros de una verdad cerrada con llave. ¿Quién vive en ese cuarto? ¿Qué decía la constancia que encontré? ¿Y por qué mi esposo construyó toda nuestra vida sobre ese secreto? Es algo que ya no me cabe en el pecho. Lo que pasó cuando abrí esa puerta está completo en la segunda parte. La tienes en el enlace de mi perfil, o búscala escribiendo Reddit Limbo en YouTube.